Hola familia, bienvenido a nuestra campaña de crecimiento Una Fe Audaz. Estoy muy emocionado de iniciar esta aventura con ustedes y creo que esta campaña va a marcar un antes y un después en nuestra iglesia. Antes de continuar, permítame compartir el texto base de esta jornada. Está allí en su guía de estudio y quiero que puedan conseguir en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 29. Dice: se hará con ustedes conforme a su fe. Es una de las declaraciones más importantes de todas las escrituras. Jesús lo que está diciendo aquí es: ustedes van a decidir cuánto yo haré en su vida, cuánto yo haré con ustedes en su ministerio. Se hará con ustedes conforme a su fe. Mire, le he dicho esto otras veces, la fe es la llave que mueve el reino de Dios. La fe es la llave que mueve el cielo. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes, pero la clave para que se ejecute será de acuerdo a tu fe. Ahora, como le dije, estoy muy emocionado por este tiempo que viviremos en nuestra familia y cómo Dios trabajará con todos nosotros para impulsarnos en el resto de esta década 2030 para la gloria de Dios. Las posibilidades que tenemos para el resto de esta década en cumplir los propósitos y el plan de Dios son verdaderamente asombrosos. Pero para poder alcanzarlo vamos a necesitar una fe audaz. ¿Saben? Cada vez que pienso dónde comenzó la iglesia de la comunidad, solamente con 6 adultos y 4 adolescentes en un pequeño salón de hospital, de hecho fue nuestro primer grupo familiar pequeño de la iglesia de la comunidad. Honestamente me hace sentir muy humilde y asombrado. No teníamos dinero, no teníamos un edificio, no teníamos miembros aún, pero teníamos una fe muy grande, una fe dispuesta a arriesgar todo para la gloria de Dios. Ahora, 16 años más tarde, cuando los veo entrar por los pasillos de la iglesia de la comunidad, siento una gratitud abrumadora hacia ustedes y hacia Dios. Y gracias a cada uno de ustedes que hemos caminado juntos esta trayectoria, han aportado sus energías, sus finanzas, para poder hacer esta obra de Dios maravillosa. Los resultados son evidentes, ustedes lo han visto. Hemos bautizado a cientos de personas aquí en nuestra familia de la iglesia. Tenemos también una hermana iglesia en Puerto Príncipe, en Haití, y nuestra hermana iglesia en Lebanon, Pensilvania, con líderes pastores que comenzaron aquí en la iglesia de la comunidad conmigo, y Dios los guió a fundar una iglesia para hispanos en los Estados Unidos. Muchos de ustedes también han salido a viajes misioneros para cumplir el plan de paz. Como le he dicho otras veces, más de $1 millón hemos brindado en ayuda humanitaria desde este lugar. Y muchas iglesias en nuestro país, esto me hace sentir muy honrado, nos siguen como modelo y para mí es un gran privilegio. Hemos ayudado a cientos de pastores a lo largo de 16 años económicamente y con seminarios de iglesia saludable. Tenemos muchas cosas que celebrar la iglesia y esto les aseguro que es solamente el inicio. Ahora, ¿por qué estamos recordando el pasado como parte de avanzar hacia el futuro? Es porque cuando recordamos lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho a través de personas ordinarias como ustedes y como yo, edifica nuestra fe para el futuro y aumenta nuestra confianza en Dios, en que Él puede hacerlo una vez más. Y aún en tiempos difíciles que estamos viviendo, Él lo puede hacer a través de nosotros. Cuando recuerdo la fidelidad de Dios, estamos también dispuestos a caminar hacia ese futuro en fe. El recordar nos va a preparar para tomar riesgo. Mire, durante 16 años de la iglesia de la comunidad, hemos estado surfeando en una cantidad de olas desafiantes, pero en todas ellas Dios nos ha dado la victoria. Nos hemos reunido, como le he dicho otras veces, en lugares diferentes, en un hospital, en una biblioteca, en casas de nuestros hermanos, en una cancha por muchos años y en centros de actividades. Hace unos años perdimos nuestras facilidades por el huracán María
y estuvimos casi 2 años y medio reuniéndonos en una carpa. Y ahora esta tormenta de casi 2 años sin poder reunirnos por la pandemia del COVID-19. Nosotros realmente no creamos las olas, solamente las vemos, nos montamos en ellas y dejamos que Dios nos guíe. Ahora, iglesia, cuando veo el futuro de nuestra iglesia, la comunidad, veo que estamos por montarnos en la ola más grande de la historia de nuestra iglesia. Y sé que vendrán momentos desafiantes, pero juntos en este momento vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios sobre la iglesia de la comunidad como nunca antes. Yo les aseguro que no quiero perderme ni un instante de este tiempo. Quiero estar junto a ustedes y créanme que será increíble lo que a Dios hará con nosotros en este tiempo. Para poder cumplir ese destino, vamos a necesitar una fe audaz. Daremos enormes pasos de fe. Escúcheme, la fe audaz es la fe que se arriesga. La fe audaz es la fe que se atreve cuando otros no se van a atrever. Vamos a tener que aprender, claro, a colocar prioridades en un tiempo de vital importancia. ¿Sabían ustedes que lo más audaz que usted puede hacer con su vida es vivir para Jesucristo? En nuestra actualidad, la mayor parte de los occidentes hemos quitado todo el peligro de seguir a Jesús. Hemos hecho de seguir a Cristo algo predecible y seguro. La mayoría de los cristianos tienen miedo de vivir su fe, tienen miedo de hacer una oración valiente, tienen miedo de pararse frente a sus compañeros de trabajo y dar un testimonio valiente de sus valores y sus compromisos y en lo que creen. La mayoría de los cristianos mueren de miedo en defender sus creencias en este tiempo. Pero sabes, donde no hay riesgo, no hay recompensa. Donde no hay fe, no hay milagro. Una fe audaz es la clave para los milagros en tu vida. Y si no estás viviendo milagros en tu vida, es porque no estás caminando necesariamente en fe. Ahora, ¿qué es una fe audaz? Es cuando estás viviendo al borde del precipicio. Eso es una fe audaz. Es allí cuando tu vida se vuelve una aventura, cuando estás al borde del precipicio. Una fe audaz es cuando sigues caminando, aunque el mundo a tu alrededor se va cayendo en pedazos. Y créame que muchas cosas caerán en esta recesión. Una fe audaz es una fe que se rehúsa a esconderse cuando todo el mundo tiene miedo y se esconde. Dios quiere que podamos seguir a nuestro Rey Jesucristo hacia el futuro que Dios ha planificado para la iglesia. Ahora te pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a caminar en esta fe audaz en los próximos años aquí en la iglesia de la comunidad? ¿Estás dispuesto a levantarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y enfrentar los retos de los próximos años en una fe audaz? Las próximas 6 semanas estaremos dando este viaje de crecimiento juntos, porque te aseguro que te harás prisionero de algo en estos próximos años, o de la fe o del miedo, o de la esperanza o de la desesperanza. Pero los próximos años en tu vida vas a necesitar una fe fuerte, no endeble, sino una fe audaz. Y como pastor, mi compromiso es guiarte durante todos estos días de esta gran jornada para desafiarte a que tengas una fe audaz. Yo quiero que tomes tu guía de estudio allí en tu casa y en el lugar donde estás reunido y vayas llenando los blancos de estas verdades que voy a compartir contigo. Vamos a iniciar esto y vamos a iniciarlo con esta pregunta: ¿qué es la fe exactamente? Bueno, quizás no puedo describirlo en una sola palabra. La fe es como la superficie de un diamante, tiene muchos lados. De hecho, por eso es que no vamos a hacerlo muy rápido. Necesitamos varias semanas para ver varios aspectos de la fe. Y vamos a ver por lo menos 6 facetas diferentes de la fe. Y vamos a ir especialmente a un capítulo en la Biblia donde hemos hablado otras veces aquí en nuestra familia. Se le conoce como el Salón de la Fama de Dios. Y es el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Este capítulo habla sobre hombres de la fe
a lo largo de toda la historia de la Biblia. Y en tu guía de estudio, quiero que vayas al primer punto que enseña Hebreos capítulo 11. La fe es creerlo cuando no lo veo. Complétalo allí. La fe es creerlo cuando no lo veo. Otra forma de decir esto es, la fe es visualizar el futuro en el presente. Es ver de antemano lo que hay en el futuro. Mire, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Mire, hay un dicho muy popular que con frecuencia decimos muchos por ahí. Lo creeré hasta cuando lo vea. ¿Verdad que lo han dicho? Dios dice todo lo contrario a este dicho. Cuando lo creas, entonces vas a verlo. Mire, nada en la historia se ha logrado, nada importante se ha logrado si primero tú no lo has podido ver en fe. Alguien tuvo que creerlo antes de que fuera cumplido. Alguien tuvo que creerlo antes de que se viera. Cuando iniciamos la iglesia de la comunidad hace 16 años, le hablé que aquellas 6 personas adultas estaban frente a mí y le dije que algún día tendríamos algún lugar donde muchas personas llegarían, en un ambiente acogedor, con una estación de café y ambiente con plantas y áreas de compartir. Algunos de ellos me miraron escépticos y se rieron, y yo me reí porque ni siquiera teníamos miembros todavía en aquel momento, pero decidimos creer que iba a ocurrir. Escúcheme, amado, nada ocurre hasta que alguien crea que sea posible. La fe es creerlo aun cuando no lo veo. Lo segundo que nos enseña en Hebreos capítulo 11, allí en sus notas, es que la fe es obedecer cuando no lo entiendo. Mire, un buen ejemplo de esto es Noé. Hebreos 11 capítulo 7, allí en sus notas dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, obedeciendo a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Quizás sabes esto, pero te invito a que pienses en esto. La Biblia dice que antes de que ocurriera el diluvio, nunca había llovido sobre la faz de la tierra. La tierra era regada con lo que ustedes conocen como un rocío de la mañana. Noé no sabía lo que era una lluvia, ni sabía lo que era un diluvio. Pero a pesar de que no tenía sentido para él lo que Dios le estaba diciendo, Noé obedeció y construyó un enorme barco. Hay otro ejemplo en la Biblia sobre esta clase de fe, y es Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otro lugar que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Mire, yo creo que he experimentado un poco de lo que vivió Abraham. En el año 2005, cuando yo estaba terminando mi maestría en Vision International University, Dios me dijo: Ezequiel, es tiempo de iniciar una iglesia un poco diferente a las que hay. Y dejarás la iglesia en la que te criaste por muchos años, con gente que te aman, un pastor que te ama junto con su familia, y comenzarás una nueva iglesia de la nada. Escuche esto, quiero que lo entienda. Yo tenía apenas 29 años. Nunca había sido un pastor de una iglesia. Nunca había tenido un apoyo financiero para iniciar esto, y teníamos tampoco un lugar para donde reunirnos. Pero Dios me dijo: ve, y eso fue lo que hice. Así lo hice, aunque no tuviera sentido. Quiero que entiendas, esta iglesia no fue fundada con un plan maestro, o con algún esquema bien trazado, o algún apoyo financiero de otra organización. Esta iglesia fue fundada a partir de un acto de fe. Dios dijo: ve y hazlo, Ezequiel, y lo hice. Y me alegra haberlo hecho. Pienso cada rato en todas las bendiciones que me hubiera perdido si no hubiera obedecido a Dios en ese momento. Todas las personas que no llegarían al cielo. La fe es creerlo cuando no lo veo. La fe es obedecerlo cuando no lo entiendo. Mire, la tercera verdad que quiero compartirle allí en el capítulo 11 de Hebreo
es: la fe es dar cuando no lo tengo. La fe es dar cuando no lo tengo. Mire, ¿sabía que la fe y el dar van de la mano? He aprendido esto en mi experiencia propia, que Dios va a usar nuestras finanzas para probar nuestra fe. Ha habido ocasiones en que he tenido que decidir si diezmar y pagar una cuenta. Eso es una prueba de fe. Dios dice: Ezequiel, ¿a quién vas a poner primero? Mire, hay dos formas para las que podemos dar. Podemos dar por miedo o podemos dar por fe. Hebreos capítulo 11, versículo 4, allí en sus notas dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable de la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda. Nota el inicio de este verso allí. Dice: fue por la fe. Casi todos estos versos van a empezar con ese inicio. Observa, Abel no hizo nada más que dar su ofrenda por fe. No fue la cantidad de la ofrenda, fue la actitud con que lo hizo él, la actitud que había detrás. Él la dio con fe. ¿Sabe? Una cosa es dar cuando tienes de sobra, y otra cosa es dar cuando no sabes que lo que te va a sobrar te dará para el resto de mes. Y eso, mis amados, es dar con fe. Algunas personas pueden decir: bueno, Dios, dame tú primero y luego voy a darte porque es lo que es mejor para mí. Pero eso no es fe. Fe es dar de antemano, es plantar una semilla y luego esperar la cosecha. Fe es dar cuando aún no tengo. Otra verdad que quiero compartir contigo ahí en el capítulo 11 de Hebreo sobre la fe es que fe es persistir cuando quiero darme por vencido. Mire, la fe audaz es insistente. La fe de la que le estoy hablando es determinada. La fe de la que le estoy hablando es persistente. Es todo lo contrario a lo que esta sociedad puede decir. Mire, nuestra sociedad dice que tenemos que tomar decisiones en cómo nos sentimos. Si te sientes bien, hazlo. Vive por tus emociones. Pero ¿sabe cuál es el resultado? Terminamos siendo manipulados por lo que dice esta sociedad. Las personas maduras, al contrario, viven por sus valores, por sus compromisos y no por sus emociones. Escúcheme, la clave del éxito no es hacer todo lo que te da la gana. Eso es fácil, señores. Todo el mundo puede hacer eso. La clave del éxito es hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer. No te vas a convertir en un atleta entrenando cuando te da la gana. No te vas a convertir en un buen músico ensayando cuando te da la gana. No vas a aprender a tener una fe audaz obedeciendo a Dios cuando te da la gana. La fe es hacer lo correcto incluso cuando quieres darte por vencido. Y créame, mis amados, que yo sé de lo que te estoy hablando. Hebreos capítulo 11, versículo 27 dice: por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey, se refiere a Faraón, y se mantuvo firme en su propósito como que viera al Dios invisible. Mire esa última frase. Dice que se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Amado, esta es la clave para tú persistir en este tiempo con fe. Es en aquello en lo que tú pones tu mirada. Mantén tu mirada en Dios en esta década. Mantente enfocado en Dios en este tiempo. Mire, ya estamos casi cerrando esto y nos restan dos frases más de la fe según Hebreos capítulo 11. La fe es agradecer antes de recibir. Un buen ejemplo de esto es la historia de Josué. Hemos hablado anteriormente de él aquí. Hebreos capítulo 11 y versículo 30 dice: por la fe cayeron, debo decir, las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. No sé si te recuerdas de esta historia, pero los israelitas marcharon alrededor de los muros de Jericó
Esta ciudad fortificada era la más fuerte en todo el mundo en aquel tiempo. Y ellos estuvieron durante 6 días marchando. El 7º día marcharon alrededor de los muros 7 veces. Y mire lo que dice la Biblia, que dieron un fuerte grito de alabanza al Señor por la victoria que estaban a punto de darles. En otras palabras, estaban agradeciendo a Dios antes de ver la respuesta. Agradecieron a Dios de antemano, antes de ver que los muros se cayeran de aquella ciudad. Entonces fue que se cayeron las murallas de Jericó. Escuche, la fe es agradecer a Dios de antemano por lo que tú crees que Dios te va a dar. Le agradeces por la respuesta que ya viene de camino, incluso antes de que puedas verla. Ahora quiero pasar al punto más difícil de las etapas de la fe. Es el punto número 6. La fe es confiar aun si no lo he recibido. Aun si no he recibido la respuesta a mi oración. Algunas veces la respuesta de Dios a tu oración es sí. Pero algunas veces la respuesta de tu oración es un enorme no. Y algunas veces la respuesta de Dios es todavía no. Y esta es la más frecuente que Dios usa conmigo. Tengo una mejor idea para ti, Ezequiel. Yo le he dicho esto otras veces. ¿Acaso un padre le dará todo a sus hijos lo que le piden? Claro que no. No sería amor si le da todo a sus hijos. Y Dios tampoco nos da todo aquello que le pidamos. ¿Por qué? Es porque te ama. Es porque Dios sabe qué es lo mejor para ti. Mire, algunas veces Dios no te va a quitar todos los problemas. ¿Sabes lo que va a hacer? Te dará fuerza para atravesar esos problemas. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Nuestros abuelos decían mucho esto, que si un padre le diera todo lo que pide un hijo, sería un niño malcriado, chango. Y si Dios te da todo lo que tú le pides, nunca vas a crecer en tu carácter, vas a ser un niño chango. Y ya estamos casi por terminar esto. Y quiero terminar cerrando en este capítulo del Salón de la Fama de Dios, porque vamos a ver una lista de personas que no recibieron la respuesta a sus peticiones aquí en la tierra, pero también fueron catalogados como héroes de la fe. No recibieron, pero fueron catalogados como héroes de la fe. Muchos de ellos los mataron por su fe. Murieron en hogueras, en cárceles, en guillotinas. De verdad que este mundo no merecía a esta gente tan santa. Hebreos capítulo 11, versículo 38 al 40 dice: el mundo no merecía gente así. Aunque todos obtuvieron su testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Vivir por fe no te va a eximir de las crisis y de los problemas. Si no, pregúntale ahora mismo a nuestros hermanos cristianos en Ucrania, o en el Medio Oriente, o en algunos lugares en África. Justamente ahora están sufriendo persecución. Incluso hay gente muriendo ahora mismo. ¿Y están sufriendo porque no tienen fe? No, absolutamente no. La Biblia dice que son héroes de la fe. Cualquiera puede creer a Dios cuando todo le va bien. Cualquiera puede dar dinero extra cuando realmente tiene mucho en su vida. Cualquiera puede creer cuando la respuesta está allí frente a ellos, como cuando vienen aquí a la iglesia de la comunidad, pero no era lo mismo al principio. Pero la verdadera fe se crea en los valles de la vida. Y algunas veces es confiar en Dios cuando no recibimos lo que hemos estado pidiendo por mucho tiempo. Mire, hay dos maneras en que Dios construye tu fe. Una va a ser a través de estudiar esta palabra. Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Y es por eso que vamos a profundizar más en este libro durante estas siguientes semanas. Porque entre más lo estudia, más va a crecer tu fe. La segunda forma en cómo Dios va a edificar tu fe es a través de las pruebas. Primera de Pedro 1:7 dice: tales dificultades serán una gran prueba de su fe. La fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, dará gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Escúcheme, puede ser que algunos de ustedes que están viendo este video en este momento estén listos para renunciar, quieran rendirse, tal vez en su matrimonio, tal vez quieran rendirse con alguno de sus hijos, quizás en tus estudios, quizás en algún sueño que tenga. Algunos de ustedes creen que sus finanzas ya no van a tener esperanza y quizás puedan decir con frecuencia: pastor, esto nunca va a cambiar en mi vida. Pero yo creo que Dios quiere decirte algo a través de esta jornada. Y desde esta primera lección yo quiero decirte: resiste. Que puedas seguir diciendo: aún creo. Aférrate a su palabra y resiste. Y sigue creyendo aún cuando no veas la respuesta. Y sigue dando aún cuando no tengas para dar. Y sigue adelante cuando quieras darte por vencido. Mire, yo quiero que tú hagas un compromiso conmigo ahora y con tu grupo. Quiero que decidas asistir todas las próximas semanas. No solo aquí en tu grupo pequeño, sino también a cada una de las reuniones de fin de semana en el auditorio. Y que no te pierdas de leer cada uno de los devocionales que están aquí en tu guía de estudio. Mire, si usted aplica todo lo que yo te he enseñado hoy y lo que tendrás en los devocionales el resto de semana, algo tiene que ocurrir en tu vida. Vamos. Quiero que hagas esta oración en tu grupo conmigo. Puedes inclinar tu rostro allí si deseas y haz esta oración con todo tu corazón. Puedes decirle algo como esto: querido Dios, yo sé que sin fe es imposible agradarte. Vamos, díselo. Yo creo que sin fe es imposible agradarte. Quiero desarrollar una fe más valiente. Quiero desarrollar una fe audaz. Así que comprometo mi vida durante los próximos 40 días a conocerte a ti y que mi fe pueda crecer. Ayúdame a creer cuando no lo veo. Ayúdame a obedecerte cuando aún no lo entiendo. Y ayúdame a dar y ser generoso cuando no tengo. Ayúdame a seguir cuando aún no tengo deseo y quiero darme por vencido. Ayúdame a agradecerte aún cuando no lo tengo. Y Señor, ayúdame a confiar en ti aún si no lo voy a recibir. Sé que me amas y quiero seguirte con todo mi corazón. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de irte en este tiempo de estudio juntos, quiero que puedas hacerte esta pregunta. ¿A quién conoces que le hace falta escuchar estas palabras? Quizás puedas invitarlo para la próxima reunión. Siempre hay espacio para alguien más. O quizás puedas compartirle este video. Todos necesitamos desarrollar nuestra fe. Vamos, Dios te bendiga. Gracias por unirte a un grupo pequeño y que tengas un buen tiempo de diálogo. Por favor, no se coman todo el pan de mezcla.